Análisis de derechos de las personas LGBT en España, de la criminalidad a la diversidad. Las leyes vigentes de un país son el reflejo de la forma de pensar, de la cultura y de las costumbres de una sociedad. Es evidente que existe una conexión entre los contenidos de las relaciones jurídicas, las diferentes relaciones sociales y los factores que las condicionan. El derecho, como instrumento de consagración de conquistas sociales, reconoce y asegura el orden social y, en el caso de la Constitución española, en el artículo 9.2, existe el mandato constitucional de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud. Sin embargo, ante el vacío en la legislación española de una ley integral que regule las cuestiones específicas derivadas de la identidad de género, las comunidades autónomas iniciaron la regulación de dichas cuestiones. Les vamos a presentar el esquema de la intervención, donde podemos ver el contexto, la metodología, la investigación, las conclusiones y la actualidad, a la que nos referiremos porque el tema que vamos a tratar se encuentra en plena actualidad política y social en España. Las leyes que afectan a las personas LGTBI en España han pasado de suponer la discriminación, represión y criminalización en el periodo franquista a la inclusión, igualdad y despenalización en el periodo democrático actual. Como podemos ver en la tabla de 2013, España se encuentra entre los países del mundo donde se cree que la homosexualidad es aceptable y donde no supone un problema para la sociedad. La primera ley que menciona a las personas homosexuales, varones, porque las mujeres estaban invisibilizadas, es la reforma que se realiza al 15 de julio de 1954 de la Ley de Vagos y Maleantes del 4 de agosto de 1933. La inclusión de la homosexualidad en 1954 en la ley parece coincidir con un renovado esfuerzo de la dictadura por controlar y castigar las conductas sexuales no encaminadas a la reproducción, como asevera Campos. Esta ley marginaba, reprimía, torturaba, castigaba y oprimía a los homosexuales por el mero hecho de serlo, como podemos comprobar en la relación de los artículos 2 y 6 de la Ley de Vagos y Maleantes, donde se habla que los homosexuales rufianes y proxenetas, a los que se vuelve a referir junto a los mendigos profesionales, a los que vivan de la mendicidad ajena, exploten menores de edad, enfermos mentales o lisiados, se les aplicará para que las cumplan todas sucesivamente las medidas siguientes. Internado en un establecimiento de trabajo o colonia agrícola. Los homosexuales serán sometidos a esta medida de seguridad, deberán ser internados en instituciones especiales y, en todo caso, con absoluta separación de los demás. Prohibición de residir en determinado lugar o territorio, obligación de declarar su domicilio. El 4 de agosto de 1970, esta ley fue sustituida por la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Sin embargo, la persecución a los homosexuales continuó e incluso se vio incrementada, como argumenta Ugarte, con la creación de los centros de reeducación para quienes realicen actos de homosexualidad. Como recalca Mira, se trata de un ejemplo nefasto de legislación franquista que evoca la intolerancia irracional y los terrores de disgregación social que forman parte del imaginario del régimen. Con las primeras elecciones democráticas, las leyes de represión política y social fueron desapareciendo paulatinamente, pero en el caso de los homosexuales fue mucho más lento que para el resto. La ley de amnistía fue promulgada el 17 de octubre del 77, pero solo afectó a los presos políticos y la opinión de muchos homosexuales no fue contemplada en ella. Finalmente, la Ley 77 de 1978, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social y de su reglamento, eliminaría la referencia a los actos de homosexualidad. Y tras la muerte del dictador, en la Constitución del 78, y más concreto en el artículo 14 de la misma, se establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal. En 1977 tenía lugar en Barcelona la primera manifestación a favor de los derechos de los homosexuales organizada por el Front d'Alliberament Gay de Cataluña, que acabó con el enfrentamiento policial contra un grupo de transexuales que encabezaba la marcha. Tras esta primera marcha, en 1979, el FAC convocará una nueva manifestación reivindicando la legalización de las organizaciones gay, que finalmente se conquistó en 1980. No fue hasta el 26 de diciembre de 1978 cuando se consiguió la legalización de la homosexualidad, con la modificación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, una ley que se derogaría finalmente en 1996.
Pasando a las comunidades, en 1998 Cataluña aprobaría la primera ley de parejas que contempla las uniones homosexuales. En 2000 Navarra aprobaba una ley similar y en 2001 el Parlamento de Baleares legisló que debían borrarse las fichas policiales de aquellas personas detenidas por ser homosexuales. El 3 de julio de 2005 el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, por lo que se modificaba el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, con el apoyo de todos los partidos excepto del Partido Popular y Unión Democrática de Cataluña. España se convirtió así en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual, después de los Países Bajos y Bélgica. El 12 de mayo de 2017 se presentó en el Parlamento Español la proposición de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas en España el 28 de abril de 2019, se produce la caducidad de esta iniciativa. Tras 63 años desde la primera ley franquista represiva, España se ha colocado a la cabeza de los estados a nivel mundial en la protección de los derechos de las personas LGTBI, garantizando su igualdad y no discriminación, derogando todas las leyes que se declararon ilegales y penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, fomentando la educación igualitaria para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual. A continuación presentamos la metodología de nuestro trabajo. Los objetivos de la investigación son analizar la legislación dirigida a la población LGTBI desde 1933 hasta 2018, realizar un análisis comparativo de las distintas políticas públicas en identidad de género de las comunidades autónomas que cuentan con leyes regionales y establecer las similitudes, carencias y diferencias en las políticas públicas en los distintos ámbitos, que serán los siguientes ítems: protección social, salud, familiar, administración de justicia, la tutela judicial, educativo, laboral, infancia, juventud y medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte. En primer lugar, se realiza una historiografía de la legislación relativa a la población LGTBI desde el año 1954, cuando se reforma la Ley de Vagos y Maleantes del año 1933 para incluir también a los homosexuales, como hemos explicado en la introducción, para contextualizar nuestra investigación basándonos en las fuentes primarias legislativas, para, más adelante, continuar este repaso histórico hasta el 21 de noviembre de 2018. Fecha de aprobación de la Ley de Igualdad de las Personas LGTBI de la Generalitat Valenciana, la última de las medidas legislativas LGTBI que se analizan en la investigación. Desde el 2009 hasta el 2018 se han aprobado en 12 comunidades autónomas leyes en materia de identidad de género: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Valencia. Entre ellas, la comunidad autónoma de Andalucía, Madrid y Valencia disponen de dos leyes diferenciadas, una para garantizar los derechos de las personas LGTBI y otra para la no discriminación por motivos de identidad de género. A continuación vamos a desarrollar el estudio que hemos realizado comparativo atendiendo a la protección social, salud familiar, administración de justicia y la tutela judicial, educativo, laboral, infancia, juventud y medidas en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte. Las diferentes comunidades autónomas han decidido legislar de manera desigual en cada uno de los territorios. Nos encontramos con diferencias notables entre las diferentes comunidades, debido a que desde el año 2009 hasta el 2018 se han aprobado en 12 comunidades autónomas leyes en materia de identidad de género: Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y Valencia. Para poder realizar el estudio comparativo entre las principales similitudes, carencias y diferencias, se han utilizado diferentes dimensiones. En materia de protección social, son 8 las comunidades que han decidido apostar precisamente por esta protección social. Con carácter general se considera a las personas trans como colectivo vulnerable y se adoptan medidas específicas de protección para este colectivo. Respecto a la salud, todas las leyes reconocen medidas en el ámbito de la salud y establecen el derecho a la salud y la asistencia sanitaria a las personas transexuales. Específicamente se habla del VIH. La protección de la diversidad familiar está ampliamente recogida en todas las leyes autonómicas. Respecto a la protección social, en materia de protección social, se reconocen expresamente la necesidad de protección específica para la población LGTBI. Sin embargo, todas las leyes autonómicas reconocen y hacen hincapié en la protección social en distintos ámbitos, aunque no haya un capítulo específico en las leyes.
Además, en el ámbito laboral existe unanimidad entre las distintas comunidades autónomas sobre la importancia de adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación en el ámbito ocupacional, el fomento de indicadores de igualdad y la formación de la inspección laboral. Todas las leyes coinciden de forma unánime en recoger medidas que garanticen la educación en valores de igualdad, diversidad y no discriminación. Mientras que las legislaciones autonómicas de Andalucía, las Islas Baleares y Madrid recogen expresamente la necesidad de medidas de apoyo a las víctimas de violencia homofóbica, lesbofóbica, bifóbica o de transfobia, además de medidas de colaboración y cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y la promoción de la igualdad de trato de las personas LGTBI más vulnerables por razón de edad, como los adolescentes y los jóvenes, es otro de los aspectos destacados en las leyes autonómicas y donde coinciden todas. Excepto Canarias y el País Vasco, todas las leyes autonómicas recogen distintos criterios de acción positiva contra cualquier situación de discriminación en el ámbito del ocio, la cultura y el deporte. Como conclusiones, podemos destacar: dado el primer paso hacia la visibilización tras la primera movilización en España, en las décadas siguientes hubo importantes logros, sobre todo en el ámbito legal, como la legalización del matrimonio homosexual en 2005 y la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En estos 40 años España ha pasado de ser una sociedad represora a ponerse a la cabeza del mundo como sociedad respetuosa con la diversidad de género, aunque aún falta mucho por alcanzar una igualdad real y efectiva en la sociedad. Pese a la duplicidad, la vaguedad en algunas leyes autonómicas y la falta de dotación presupuestaria necesaria para la aplicación de estas leyes, consideramos necesario legislar en materia de identidad de género de una manera transversal, desarrollando y garantizando los derechos de las personas LGTBI, erradicando las situaciones de discriminación para asegurar que en España se pueda vivir la diversidad afectiva, sexual y familiar con plena libertad, como contempla el preámbulo de la proposición de ley a nivel nacional. Es urgente y necesario que se apruebe esta ley estatal para garantizar los derechos LGTBI, considerados por Martel como la nueva frontera de los derechos humanos. La despatologización de las personas transexuales y transgénero, la prevención de los delitos de odio y acabar con todo tipo de discriminaciones sufridas a lo largo de la historia por las personas LGTBI está ahora mismo en tela de juicio. Porque en estos momentos nos encontramos que la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, o conocida como Ley Cerolo, está paralizada, mientras que la Ley para la Igualdad de las Personas LGTBI, que prohíbe las terapias de conversión con multas de hasta 150.000 euros, la afiliación de los bebés nacidos de mujeres no casadas, hace hincapié en las personas intersexuales y en la violencia intragénero, ha sido también relegada al olvido. Les agradecemos muchísimo su atención y esperamos en el futuro poder volver a estas leyes con nuevas intervenciones dentro de la sociedad española que sigue avanzando. Muchas gracias. Thank you very much.